Estamos transmitiendo, Ada, toda tuya la charla. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar también a transmitir por Instagram. Ya estamos. Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos a este espacio de la Fundación Columbia. Yo soy la licenciada Ada Jimena Marcos. Bueno, para quienes no me conocen, soy psicóloga. Hice mi especialización y mi maestría en psicología analítica junguiana en la Fundación Jung de Buenos Aires. Actualmente estoy por terminar también mi ingreso a la IAP, que es la Asociación Internacional de Psicología Analítica. También tengo una maestría en escritura creativa, porque mi otra gran pasión, además de la psicología, es la literatura, así que bueno, nunca más bienvenido este tema de los cuentos de hadas que vamos a estar trabajando hoy. Hice mi maestría en escritura creativa en la UNTREF, y ahora empecé un doctorado en diversidad cultural, también en la UNTREF, y bueno, soy escritora, ensayista, poeta, escribo mucha poesía, amo la poesía, así que estoy muy feliz de estar acá con ustedes en este espacio que tan amorosamente ofrece la Fundación Columbia para difundir también el pensamiento junguiano en el marco de lo que es la presentación de un curso anual que vamos a estar haciendo, que se va a llamar Mapas del Alma, donde el Mapas del Alma se va a llamar porque en realidad hace referencia a una gran compilación que se hizo sobre la obra junguiana, que la hizo un autor que se llama Murray Stein, que es, bueno, un post-junguiano. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de esta cartografía, digamos, del alma a través del pensamiento junguiano. Jung es un poco quien devuelve la palabra alma, podríamos decir, a Occidente, después de haber estado soterrada durante mucho tiempo, y él habla de la importancia de desplegar una psicología con alma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando mucho en ese curso sobre este autor tan interesante, vamos a estar desplegando un poco cómo él pensó la psique. Así que bueno, y por supuesto un tema importantísimo dentro de lo junguiano es todo el aspecto del abordaje simbólico, y los cuentos de hadas tienen una larga tradición dentro de la psicología analítica. En la psicología analítica trabajamos mucho con cuentos de hadas y con material simbólico porque consideramos que provienen de un territorio arquetípico, ¿no? Los cuentos de hadas, los mitos, incluso también las leyendas. Hay diferencias entre estos géneros, después vamos a ver un poco cuáles son, para no confundirlos y qué se piensa al respecto, pero se puede decir que son tres géneros que tienen una profunda conexión con el inconsciente colectivo. Toda forma de arte, en realidad, tiene conexión con el inconsciente colectivo. Sabemos que Jung no es el primero en hablar de este estrato profundo de la psique, que se llama inconsciente colectivo. Hubo otros autores antes y pensadores antes que hablaron de él, pero él lo sistematizó. Voy a ponerme un poquito mejor, discúlpenme, el celular, a ver si ahí me van a ver un poco hablando de costado, porque estoy en dos lugares al mismo tiempo, pero estoy pendiente, ¿eh? Ténganme paciencia. Bueno, entonces les estaba contando que Jung no es el primero en trabajar la idea del inconsciente colectivo, pero sí es quien sistematiza este concepto y lo incluye dentro de lo que podría considerarse una praxis psicológica, ¿no? Entonces, sabemos que el inconsciente personal, digamos, ya está muy trabajado por Freud, es todo lo que tiene que ver con nuestros contenidos personales, biográficos, incluso muchas veces reprimidos, y Jung va más allá, ¿no? Y plantea la existencia del inconsciente colectivo, que es un estrato más profundo. Jung lo llamaba la psique objetiva, objetiva porque se nos presenta de un modo despojado de lo subjetivo, es como la psique de la humanidad completa, ¿no? Es ese estrato profundo que heredamos como humanidad, así como heredamos una biología y una memoria biológica, heredamos también una memoria psicológica, y las arquitecturas que componen el inconsciente colectivo son los famosos arquetipos, ¿no? Que también sabemos que Jung no es el primero que habló de arquetipos, de estos moldes básicos primarios, de estas estructuras elementales que se van a repetir prácticamente en todas las culturas, en sus producciones artísticas, pictóricas, imaginales, literarias, pero que él es también quien sistematiza esta idea y es uno de sus aportes más importantes, ¿no? La teoría general de los complejos, la idea de inconsciente colectivo y arquetipos, la idea de realidad psíquica. Bueno, Jung hizo aportes sumamente importantes a la psicología de Occidente, y bueno, es un autor realmente que vale la pena bucear porque es muy complejo, además tiene una profunda complejidad y es lindo además transitarlo acompañados, así que ahora lo que vamos a hacer es que les voy a compartir pantalla porque vamos a ir directamente al tema que nos compete después de esta pequeñísima introducción.
La gente que está en Instagram no va a ver, pero yo les voy a ir leyendo todo lo que tenga que ir leyéndoles, así que no se preocupen por eso, que van a poder disfrutar igual de la ponencia. Y vamos a empezar a trabajar un poco esta idea de los cuentos de hadas. Y lo primero que les quiero contar es, bueno, deben conocer a Clarissa Pinkola Estés, que es esta autora tan famosa que escribió Mujeres que corren con los lobos, en donde ella hace básicamente el trabajo que hacemos los junguianos con los cuentos de hadas. Ella recopila toda una serie de narraciones, ella también es narradora, entonces le pone también como todo un tinte muy personal a sus narraciones. Ella lo trabaja todo desde el punto de vista del desarrollo de la psicología de la mujer, y lo que propone es después hacer todo un despliegue de los símbolos que aparecen en esos relatos, considerados desde el punto de vista del despliegue psíquico de la mujer, ¿no? Entonces trabaja cuentos muy famosos como Barba Azul, Basalisa, Piel de Foca, y va desplegando los elementos de esos cuentos como elementos que componen y que están presentes en el despliegue, ¿no? En el itinerario de vida, en principio de cualquier mujer, porque ella está afincada en ese terreno, pero podríamos decir de cualquier persona. Y ella tiene esta frase que dice: las historias son una medicina, ¿no? ¿Y qué pasa si empezamos a pensar que estas narraciones, estos relatos que han aparecido espontáneamente en todas las latitudes del mundo, desde siempre el humano tiene la orientación espontánea, innata, a narrar, a contar historias, ¿no? ¿Y qué pasa si empezamos a pensar que esas historias no son simplemente placeres lúdicos, entretenimientos, sino que también tienen una vertiente profundamente terapéutica? Podríamos decir, si empezamos a pensar que estas historias, estas narraciones, son medicina también, ¿no? ¿Y de qué manera? Y les voy a contar una anécdota, ¿no? Que se dice que en cierta ocasión una señora, ¿no?, que anhelaba para su hija una brillante carrera científica, le preguntó ni más ni menos que a Albert Einstein qué libros le recomendaba leer. Y él le respondió sin dudarlo: cuentos de hadas. Entonces la madre le insistió, y después de los cuentos de hadas, y el genio de la física le recalcó: más cuentos de hadas, siempre cuentos de hadas, ¿no? Entonces ahí también nos podemos preguntar por qué una mente tan brillante, ¿no?, y tan hegemónicamente occidental, podríamos decir, ¿no?, como la de Einstein, apelaba a la sabiduría de los cuentos de hadas y creía que leer cuentos de hadas o estar en contacto con este material era algo importante para nosotros, ¿no? Tenía que ver con alguna función estructurante, cumple para la psique estar en contacto con este material. Entonces las preguntas que vamos a ir desandando en este espacio es: ¿por qué se considera tan importante el relato para la vida psíquica? ¿Qué implicancias tiene para el alma humana el érase una vez que aparecen los cuentos de hadas? Vieron que todos los cuentos de hadas empiezan en el érase una vez, y que por lo tanto ya instaura un tiempo que no sabemos del todo cuándo es, ¿no? Es un tiempo que está fuera del tiempo cronológico, nos invita, digamos, a saltar hacia otra dimensión. ¿Cuál es la relación entre el cuento de hadas de la infancia y el mito personal? Jung trabajaba mucho la idea de que hay un mito que nos vive, ¿no? Que todos vivimos un mito, ¿no? Y que parte del problema era que en Occidente teníamos una cultura desmitologizada, ¿no?, que había perdido el poder coagulante de sus mitos, la aportación de significado de sus mitos. Entonces él se encuentra, cuando quiebra con Freud, alrededor de su crisis de los 40 años, que fue muy importante, que en el curso de Mapas del Alma por supuesto que lo vamos a ver, porque fue una etapa muy importante de su vida. Jung hace un gran descenso, ¿no?, una gran crisis, una crisis muy profunda, y él se encuentra con que su mito personal se había vaciado, ¿no?, que tenía que reelaborar ese soporte simbólico que lo sostenía. Entonces, una manera en la cual los junguianos trabajamos o nos aproximamos al mitologema que vive el paciente es a través del cuento de hadas que le gustaba en su infancia, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que es interesante para que vayan recorriendo la ponencia. ¿Cuál era el cuento de hadas que les gustaba en su infancia? Que por alguna razón les llamaba la atención, que resonaban espontáneamente con ese y era ese y no otro, ¿no? Puede haber sido alguno que, bueno, generaciones más modernas, por ejemplo, también podrían basarse en dibujitos animados, en cómics, también son producciones válidas, pero quienes
tuvimos contacto con los relatos, con los cuentos de hadas, quienes pudimos tener la suerte de estar en contacto con este material, pueden preguntarse cuál era el cuento de hadas que era significativo en su infancia, y empezar a pensar en los elementos, en la trama narrativa, quiénes son los personajes de ese cuento, si hay algún tipo de, ¿cómo decirlo? No de moraleja, porque eso forma parte de las fábulas, pero sí de enseñanza pedagógica. ¿Cuál era, no? ¿Cuál es la enseñanza que esconde ese cuento con el que tanto resonaban? ¿Cuál es el destino de los personajes, ¿no? Y si tiene o no tiene resonancia con al menos algunos fragmentos de su vida, ¿no? Algunos fragmentos estructurales de su vida. Se van a dar cuenta posiblemente que sí, ¿no? Que sí. Entonces, también la pregunta es cómo podemos enriquecernos a través de estos materiales. Y acá, yo lo que les voy a contar es cuál es un poco mi mirada, porque la realidad es que se van a encontrar con, por suerte, mucho material que rescata las narraciones. Empezamos con los hermanos Grimm como grandes compiladores de este género que fueron los cuentos de hadas. Ellos produjeron un movimiento que fue muy importante, y después la tradición psicoanalítica también tenemos el libro de Bruno Bettelheim, no entroncado dentro de la psicología analítica junguiana, pero sí dentro del psicoanálisis, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que es súper interesante también. Tenemos libros de seguidores de Jung como Marilou Bonfrance, que les traje varios pasajes del libro de ella que se llama Símbolos de redención en los cuentos de hadas. Bueno, toda la tradición junguiana esto lo toma. Entonces, hay un montón de material que ustedes van a encontrar, mismo el libro de Clarissa Pinkola Estés, donde se realizan análisis particulares de ciertos cuentos clásicos de los hermanos Grimm, de Andersen, de Perrault, de distintos compiladores muy importantes y autores muy importantes, cuentos de hadas que todos conocemos, Cenicienta, Bella Durmiente. Y ellos hacen sus interpretaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahí se agote el cuento de hadas? ¿Esa interpretación es la interpretación única y válida? No. La realidad es que los cuentos de hadas en su simbolismo, igual que el mito, igual que todos los lenguajes que tienen un fuerte componente simbólico, son inagotables. Nunca agotan su significado. Siempre vamos a encontrar nuevas capas. Y eso es lo rico, porque el símbolo... De hecho, la psicología analítica es una psicología eminentemente simbólica, que toma el símbolo como una unidad sintética, que lo que hace es crear un puente entre consciente e inconsciente, ¿no? Une las dos grandes caras de la psique en síntesis. Entonces, lo que va a permitir el símbolo es que, por un lado, nuestra conciencia pueda tomar contacto con ciertos contenidos del inconsciente, y por otro lado que el inconsciente, en su fuente inagotable, en su inagotable posibilidad de producir sentidos, vaya nutriendo permanentemente a la psique de todos esos sentidos y significados, con lo cual los cuentos de hadas nunca se agotan en su sentido y en su significado, y un error bastante frecuente es cosificar, cristalizar o reificar los símbolos. Entonces, por ejemplo, veo en un cuento aparece una serpiente, y sabemos que la serpiente, bueno, particularmente es un símbolo súper complejo, ¿no? Pero sabemos que la serpiente, por ejemplo, es un símbolo de transformación, porque muda la piel, ¿no? O sabemos también que es un símbolo muy tónico que está relacionado con la sexualidad, la tentación de Eva, ¿no? El diablo apareciendo como serpiente, bueno. También sabemos que es un símbolo de cura por los templos de Asclepio de la medicina. Uno de los animales de Asclepio eran las serpientes, el veneno que sana y el veneno que cura, porque sabemos también que la serpiente es venenosa, pero también parte de su sustrato es muy antídoto, ¿no? Entonces, el problema sería si nosotros nos quedamos petrificados de alguna manera, convirtiendo los símbolos en signos. ¿Esto qué quiere decir? Quitándoles esta posibilidad inagotable de florecer en miles y miles de sentidos, y los dejamos encasillados en esto significa esto, esto significa esto, y esto significa aquello. ¿Vieron, por ejemplo? Yo les doy el ejemplo del juego de la quiniela. Mi abuelo jugaba un montón, y vieron que estaban los números asociados a cierto significado. Si soñaste con tal número significa tal cosa, si es tal otra significa tal otra. Bueno, ese es un proceso que lo que hace es reducir el caudal del símbolo y convertirlo en signo, ¿no? En donde ya la infinita posibilidad, plurisignificancia del símbolo pasa a ser en realidad 3 o 4 cosas nada más. Entonces, cuando estamos en contacto con material simbólico, como los cuentos de hadas, como los mitos, tenemos que abrirnos casi, dice Kerenji, que es un autor que fue amigo, colaborador de Jung, escribieron libros juntos de hecho, él dice básicamente
que tenemos que escuchar los mitos, los cuentos de hadas, todos los lenguajes simbólicos, como si escucháramos con una escucha poética, casi como si estuviésemos en un estado meditativo, ¿no? Más abiertos a ver qué dice el símbolo, que a nosotros ponerle o imponerle un significado. Entonces, lo que empieza a ocurrir cuando empezamos a estar en contacto con mitos, con cuentos, con material simbólico que requiere una decodificación, porque los símbolos lo que pasa es eso, requieren una decodificación. No son obvios, el signo es obvio, si el semáforo está en rojo me está diciendo que tengo que parar, no me está diciendo otra cosa, me está diciendo eso, ¿no? El símbolo me está diciendo siempre algo más, ¿no? Me lleva a un escenario otro, construye un puente hacia un plus de significación. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que estar abierto a ese plus de significación que trae el símbolo comunidad sintética. Tengo que escucharlo, ¿no? Y ese ejercicio de desciframiento va entrenando, ¿no?, la psique en su función de simbolización, nos va volviendo más ágiles en la capacidad de simbolizar, ¿sí? Y eso también va produciendo todo una reorganización o una nueva dinámica psíquica. Esa capacidad de desciframiento, esa capacidad de relacionarme con el plano simbólico, de habitar la vida simbólica, se puede lograr y se puede ir aceitando a través de esto que hacemos acá, que son ejercicios hermenéuticos. Interpretar un cuento, interpretar incluso una carta natal cuando somos astrólogos, ¿no? O interpretar un mito, es hacer un ejercicio de hermenéutica, ¿no? Hermenéutica viene del dios Hermes, que era el que conectaba todos los planos en la antigua Grecia, ¿no? El psicopompo mensajero de los dioses. Entonces, un poco la idea es hacer este ejercicio de conectar planos, de poder ir más allá. Entonces, lo que yo les voy a presentar, hoy les traje un cuento para contarles y para que hagamos un poco el ejercicio hermenéutico de entrar a ese plano de significación, que yo lo que les voy a contar es cómo me resuenan los símbolos a mí, ¿no? Pero ustedes pueden ver otra cosa en el cuento. Y me parece muy importante no aplastar y no reducir, no hipostasiar, que el cuento que yo les voy a traer significa exactamente esto que les estoy diciendo. El cuento que yo les traigo puede significar miles de cosas, y a cada uno, y estaría bueno que lo escuchen así, les puede resonar más un símbolo que otro, pueden tener más conexión con un personaje que con otro, y eso también les va a hablar es como un termómetro psíquico, qué está pasando en este momento en sus vidas, con qué resuenan, con qué no resuenan. Eso puede cambiar, sí, se pueden acercar en otro momento a un cuento, a un mismo cuento, que ya transitaron, que ya desandaron. A mí eso me pasa mucho cuando vuelvo a cuentos. Este cuento que yo les traigo hoy, yo soy muy fanática de este cuento, se llama El pájaro de oro, de los hermanos Grimm, es uno de mis cuentos favoritos de ellos, me parece súper bello, y cada vez que vuelvo al cuento encuentro cosas distintas, ¿no? Voy encontrando cosas como distintas capas que se van abriendo, ¿sí? Y no todo el tiempo veo lo mismo, no todo el tiempo veo lo mismo en el cuento, y me parece que en ese sentido es súper importante que ustedes sepan que lo que hacemos es un ejercicio hermenéutico, un ejercicio de entrar por el portal de los símbolos a ver qué nos traen, pero la realidad es que eso no significa que el cuento tenga este sentido en particular. El cuento es mucho más amplio y nunca vamos a agotar su significado, igual que el mito, igual que todas las producciones simbólicas. Jung tiene esta frase que dice que la literatura en todas sus formas es un arte, y el efecto del arte consiste en una vivificación inconsciente del arquetipo y un desarrollo y conformación del mismo hasta su plasmación en una obra acabada. Esto lo dice en el tomo 15, con lo cual acá de lo que nos está hablando Jung es de que existen contenidos arquetípicos en los cuentos de hadas, en la literatura y en todas las formas del arte. ¿Esto qué significa? Que trasvasan lo personal. Una obra se vuelve universal cuando trasvasa lo personal, cuando es capaz de tocar hebras humanas y dramas humanos universales, ¿no? Nosotros podemos resonar, aunque no sepamos del todo de qué manera, con un mito, con una película, con una obra pictórica, porque tiene elementos que trascienden a su creador, ¿no? Y que se instalan en el territorio de lo eminentemente humano, ¿no? Van hacia cierto grado de universalismo. Cuanto más universal es la obra, cuanto más instalada está en esa zona que toca hebras arquetípicas, ¿no?, más resonamos con esas obras, ¿no? Los grandes clásicos, podríamos decir,
la Divina Comedia de Dante, ¿no? Bueno, todas las obras de Homero, son universales porque trabajan dramas humanos muy profundos y generan lo que Aristóteles llamaba la mímesis, ¿no? Nos lleva a identificarnos, a generar una especie de mímesis con algunos personajes, ¿no? Y más ni que hablar cuando, por ejemplo, la Odisea, la Ilíada, sobre todo la Ilíada, que hay tantos personajes, ¿no? Y bueno, vamos resonando, y a la vez nosotros podemos decir que somos todos esos personajes, ¿no? El humano es todos esos personajes. Con algunos vamos a resonar más, con otros vamos a resonar menos, pero nada de lo humano nos es ajeno, y esas obras están tan cerca de lo arquetípico, son tan arquetípicas, que realmente plasman dramas humanos muy universales, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es eso, que lo que tocan los cuentos de hadas son hebras arquetípicas también, ¿no? Cuando trabajamos La Bella Durmiente, el pasaje, por ejemplo, que hace la Bella Durmiente a sus 15 años, una gran iniciación, que creo que todas las mujeres, más allá de en qué edad exacta cronológica lo vivamos, más o menos lo conocemos, ¿no? La gran iniciación que se vive en ese pasaje de niña a mujer, cuando ella se pincha con el uso a los 15 años, ¿no? Y se retira al inconsciente, a ese sueño profundo. Bueno, está hablando de cosas, ¿por qué resultan tan pregnantes también los cuentos de hadas? Que incluso aún hoy se siguen haciendo reversiones, porque evidentemente necesitamos estar en contacto, ni que hablar los mitos, que también se siguen llevando al cine, porque necesitamos estar en contacto con esos materiales, porque nos hablan directamente hacia situaciones de nuestro itinerario de vida, de nuestro viaje de vida, desde lo junguiano diríamos de nuestro proceso de individuación, habla de hitos fundamentales. Los mitos y los cuentos de hadas suelen retratar las iniciaciones más importantes que vivimos en la vida, las crisis más importantes que vivimos en la vida, los dilemas, los errores también, los errores más tontos que solemos cometer. Los mitos retratan mucho eso, ¿no? Los errores trágicos, ¿no? Cuando hay errores trágicos, que es un pequeño error que desata un gran vendaval, una gran tormenta. El error trágico es parte de los mitos, y nos sentimos muy reflejados, hacemos mucha mímesis, porque justamente trabajan temas que forman parte de lo humano, ¿no? Ya lo decía Borges, somos iguales hasta en eso de creernos distintos. En el fondo nos parecemos, ¿no? En el fondo hay un sustrato que nos une, en donde los dramas que vivimos, por ahí tienen un matiz claramente diferente en la vida de cada uno de nosotros, pero también tienen un componente que se repite. Esto lo vamos a ver muy claro en los cuentos de hadas. ¿Vieron que hay motivos que se repiten en los cuentos de hadas? Se repiten con muchísima insistencia, ¿no? Bueno, y de hecho se demostró también que en culturas que no han tenido particularmente un tráfico de comunicación o de comercio, o que no han estado contaminadas socioculturalmente, igual se producían espontáneamente los mismos motivos en sus relatos, porque de algún modo esos relatos están conectados con la psique colectiva, ¿no? Por supuesto, los hermanos Grimm han sido pioneros en este trabajo de compilar los cuentos de hadas, y han sido pioneros. Les recomiendo mucho un libro de un autor que se llama Joseph Campbell, que es un autor claramente, digamos, es mitólogo, pero está muy relacionado con la línea junguiana. Él escribió este libro que se llama El vuelo del ganso salvaje, en donde trabaja varias cosas y hace toda una introducción y una investigación sobre el trabajo de los hermanos Grimm, y particularmente lo interesante es que los hermanos Grimm, que fueron compiladores de narraciones, un trabajo que les llevó toda la vida, muy comprometido y muy riguroso, ellos lo que hicieron fue rescatar el lenguaje original de las narraciones, ¿no? Iban escuchando narraciones que les llegaban de distintas partes, e iban transcribiéndolos de una manera muy rigurosa, con una sintaxis muy rigurosa, tratando de conservar el lenguaje original de los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas hasta ese momento también tenían como una cuestión de que había un estilismo en quienes los escribían, estaban adornados, ¿no? Estaban embellecidos, y ellos trataron como de retornar a ese lugar como bien original, de tratar de transmitirlos de la misma manera en la cual circulaban a través de la oralidad, ¿no? Entonces hicieron un trabajo muy riguroso, de muchísima compilación. Después se empezaron a poner un poco más transigentes, con ayornar un poco los cuentos de hadas, y fueron compilando distintos volúmenes, pero la verdad es que fueron muy rigurosos, y es muy interesante porque, por ejemplo, el primer volumen que salió se prohibió, ¿no? Lo prohibieron. A mí me interesó mucho cuando Joseph Campbell dio ese dato, porque no sabía que se consideraron en un primer momento como una literatura herética, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Pensarlo así también. Entonces, fueron totalmente pioneros. Tomaban mucho de canciones tradicionales románticas, ¿no? Los dos hermanos Grimm se dedicaron a la tarea de recopilación de un modo así que, bueno, hay una gran deuda de este género con
estos personajes. Acá tenemos distintas imágenes para quienes están en el Zoom, en donde estamos viendo, y claramente después de que se prohibieron, y cuando se liberó, digamos, la circulación de los volúmenes de los hermanos Grimm, tuvieron un éxito rotundo, ¿no? Lo cual hablaba también de la sed y de la necesidad que había a nivel colectivo, de estar en contacto con estos relatos que no son tan caros, no son tan importantes. Así que, y después a partir de ahí siempre estuvieron en circulación. Hoy hay volúmenes muy lindos de los cuentos de los hermanos Grimm compilados, así que los pueden adquirir. Y algunas historias, por ejemplo, estos les llegaban mutiladas, les llegaban retazos, y ellos hacían todo un esfuerzo por reconstruirlas, ¿no? Tomaban notas de todos los ajustes que iban haciendo. Realmente ha sido un trabajo muy riguroso el que hicieron. El segundo volumen que escribieron, por ejemplo, apareció en enero de 1815, ¿no? Y empezaron a recibir cuentos también y ayuda por doquier para hacer estas compilaciones, ¿no? Y claramente la publicación de los libros de los hermanos Grimm empezó a generar un gran cambio en cuanto a la actitud de los eruditos con respecto al género de los cuentos de hadas, ¿sí? O sea, se empezó a trabajar de otra manera y se diseminó esta costumbre de compilar cuentos por todo el globo. Y por supuesto, tenemos que hacer como alguna especie de distinción entre estos tres géneros que son el mito, la leyenda y el cuento de hadas, que si bien están súper relacionados y todos surgen como del riñón, del inconsciente colectivo, ¿no? Se dice en general hay como distintas versiones, ¿no? El mito siempre tiene como un contenido eminentemente, siempre estuvo relacionado eminentemente o enlazado a alguna religión, ¿no? Había una vivencia religiosa y trascendente relacionada al mito. En el cuento de hadas, en general, esto no es así, por lo cual hay autores que consideran, como Marie-Lou Onfrance, que es una seguidora de la obra de Jung, continuadora, discípula de él, que trabajó mucho con los cuentos de hadas, que son incluso más arquetípicos que el mito, porque como no tienen este vínculo tan fuerte con la religión, sino que se los podría considerar de algún modo, por así decir, laicos, aunque por supuesto que hay cuentos de hadas que tienen elementos religiosos, los considera incluso más arquetípicos que los mitos, ¿no? Y después también, por ejemplo, Joseph Campbell hace otra distinción. Joseph Campbell dice que en realidad el cuento de hadas tiene un sesgo mucho más artístico que el mito está relacionado con la vivencia trascendente y religiosa, y que el cuento de hadas, como surgió en principio desde la costumbre de narrar, desde la costumbre, de una costumbre lúdica, de un entretenimiento que en el fondo no tenía, esa era como la primer capa, ¿no? El entretenimiento, el pasatiempo, pero en el fondo, las napas más profundas, lo que los cuentos de hadas estaban trabajando eran relatos eminentemente terapéuticos, ¿no? Relatos estructurantes para el individuo y para la sociedad, y que tenían para él, para Joseph Campbell, una función eminentemente pedagógica, ¿no? Había algo del orden de la enseñanza. Los cuentos de hadas, en principio, podríamos decir que nos orientan en la vida, igual que el mito, ¿no? Lo que pasa es que el mito, digamos, a mí me parece particularmente, mi visión es que el mito está como mucho más condensado arquetípicamente, ¿no? El mito tiene como, hermenéuticamente es más difícil a veces entrar al mito, ¿no? El mito tiene como símbolos más densos, que es un poco más difícil penetrar en esa urdimbre, y el cuento de hadas a veces se vuelve como un poco más cercano, ¿no? Y la leyenda particularmente siempre tiene como algún contenido histórico, ¿no? Y además también son como más, pueden ser sagas también que se van viviendo a través de distintas generaciones y tienen como una idiosincrasia local, ¿no? Entonces están las leyendas artúricas, por ejemplo, que son particularmente de cierto momento, de cierta cultura, que bueno, la leyenda artúrica particularmente desde Jung también es muy importante porque es una recreación del mitologema cristiano en el medioevo, ¿no? Todos los símbolos que aparecen en la leyenda artúrica, que es una leyenda interesantísima, es mi leyenda favorita, particularmente la del rey Arturo. Vemos, por ejemplo, al rey Arturo no rodeado de 12 apóstoles, pero sí de 12 caballeros, ¿no? También es un héroe trágico, igual que Cristo, porque también termina con una muerte trágica. Arturo busca el Santo Grial, que es la copa en la que bebió Cristo en la última cena, este objeto mágico totalmente relacionado con el cristianismo. Entonces lo que se dice desde la corriente junguiana es que la leyenda del Grial trabaja fuertemente una recreación del león cristiano, metido con contenidos románticos y medievales, ¿no? De la épica medieval. Entonces,
vemos también cómo hay una necesidad de recrear a través de las leyendas, de los cuentos de hadas, ¿no? Esos motivos que nos atraviesan socioculturalmente. Lo que hubo también en la leyenda del Santo Grial fue una gran revivificación del cristianismo, que después Jung lo va a trabajar mucho porque el cristianismo fue perdiendo, ¿no?, según él, posibilidad de contenernos y darnos significado y orientación social, porque el cristianismo quedó muy escindido entre la luz y la sombra, ¿no? Cristo es pura luz, y lo diabólico, que es pura sombra, quedó totalmente reprimido y coartado, entonces no nos permite la integración de lo sombrío. Entonces él hace toda una reinterpretación del mito cristiano que es súper interesante, ¿no? Porque es un mito además súper importante para la cultura de Occidente, es prácticamente el más estructurante junto con todo el judeocristianismo, y básicamente lo que podemos decir es que está lleno de símbolos, ¿no? El símbolo de los peces, la crucifixión, y si empezamos a tomarlo desde ese lugar, es fascinante, realmente es fascinante, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que nos vamos a encontrar con muchos motivos que se repiten a lo largo de los mitos y de los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas, por ejemplo, nos encontramos un montón de veces con el motivo de la maldición. ¿Vieron? Si les digo esto, seguro que van a recordar un montón de cuentos donde uno de los personajes está maldito, y su trabajo es redimirse de esa maldición, ¿no? Por ejemplo. O un cuento de hadas donde, por ejemplo, aparezcan animales, ¿no? La metamorfosis en animales, que el personaje está, el pájaro de oro es uno donde uno de los personajes está metamorfoseado en zorro, por ejemplo. La transformación o la regresión del estado humano al estado animal, ¿no? Que es todo un símbolo también para pensar. O por ejemplo, también otro símbolo que aparece en el pájaro de oro, la decapitación. También es un símbolo que aparece. No todos los cuentos de hadas tienen finales absolutamente felices, ¿no? O sea, hay cuentos de hadas que tienen finales crueles y hasta incluso un poco trágicos, ¿no? Si van a las versiones originales, la Sirenita, por ejemplo, es uno, ¿no? La Sirenita es ella, digamos, en la versión más original no es elegida por el príncipe, ¿no? El príncipe no la elige y ella se transforma en espuma de mar cuando se le cumple el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver que, bueno, claramente es un género que tiene un caudal simbólico enorme, esto que les digo de que hay motivos que se repiten, ¿no? Que vamos a encontrar a lo largo y ancho de todo el planeta, cuentos diferentes, pero que a la vez, si vamos hacia la raíz y despojamos, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte más de cómo se presentan las imágenes, que eso está mucho más condicionado por la cultura, vamos a ver que en la raíz hay metáforas raíces, que esa es otra manera de definir los arquetipos, que se repiten y mucho. Entonces lo que podemos decir es que estos relatos, ¿no? El mito, el cuento, la leyenda, son lenguajes que se presentan en imágenes, ¿no? Por eso también son tan vivos, ¿no? Son lenguajes que están tan vivos. Y como todo lenguaje, los lenguajes tienen que ser interpretados. Y el cuento de hadas tiene un lenguaje eminentemente simbólico. Esto que queremos decir, como decíamos antes, el símbolo como una unidad sintética. La realidad es que podemos pensar que si nosotros nos relacionamos con el símbolo por ejemplo, de un humano que regresa o es transformado a una forma animal, eso no nos está queriendo decir literalmente que se transformó en animal, ¿no? Nos está queriendo decir alguna otra cosa, que la vamos a tener que averiguar, pensar, vamos a tener que ver de qué se trata esto, ¿no? Y en qué animal se transformó también, porque no es lo mismo que se haya transformado en un zorro que en una ballena, no es lo mismo una ballena que un pájaro, ¿no? Que un caballo. ¿Qué nos quiere decir el cuento con esos símbolos en particular? Cuando nos habla de decapitación, una cabeza que se arranca del resto del cuerpo, ¿qué nos está queriendo decir el cuento con eso? ¿No? Y podemos ver también que la manera de entrar al lenguaje simbólico de los cuentos y de los mitos, así como podemos decir que tiene que ver con una escucha poética, que tiene que ver con una escucha meditativa, de apertura, también es como si entráramos a un sueño, ¿no? Entonces, acuérdense también de esta famosa frase, creo que también es de Joseph Campbell, que decía, ¿no? Que nuestros sueños son nuestros mitos personales, y que los mitos de la cultura son los sueños de esa cultura, ¿no? Los mitos que teje una cultura son sus sueños, ¿no? Es su plano onírico, es su plano eminentemente inconsciente y simbólico. Entonces, los mitos marcan metáforas raíces,
Los cuentos de hadas con los cuales nos identificamos, lo mismo, ¿no? Metáforas raíces que forman parte de nuestra vida, vivimos en ese mundo simbólico. Y poder tener acceso a eso nos va a dar un montón de información, ¿no? Sobre nosotras, sobre nosotros, sobre nuestra vida. Entonces, hacer el ejercicio hermenéutico es lo más importante, no producir significados maquinalmente y decir el árbol significa esto, y el perro significa esto, y el gato significa aquello, sino hacer el ejercicio de enfrentarme una y otra vez a los símbolos, abierta a lo que me puedan decir. Siempre me van a decir algo. Después que me sirva, que no me sirva, que me aclare o que me confunde, eso es otra cosa, porque tampoco es que me tiene que servir a mí, ¿no? Desde el punto de vista del ego. Lo que tiene que hacer es nutrir, de algún modo, esos lugares profundos de la psique, me tiene que permitir habitar mi vida simbólica, para que pueda vivir mi vida con alma, ¿no? Para que pueda hacer alma a través de la vida, que es vivirla también simbólicamente, ¿no? No solo vivir, sino también poder reflexionar sobre lo que vivo, que es distinto, ¿no? Y para eso se necesita un trabajo simbólico. Y este tipo de ejercicios hermenéuticos nos ayudan un montón a entrenar esa capacidad simbólica. Muy bien, quiero entrar entonces en el cuento, si les parece, porque la verdad es que tenemos un montón de material, pero lo más interesante me parece que va a ser trabajar el cuento. ¿Conocen el pájaro de oro? ¿Alguna vez escucharon hablar del pájaro de oro de los hermanos Grimm? ¿No? Bueno, el pájaro de oro, como ya les decía, es un cuento precioso. A mí realmente me encanta mucho, mucho, mucho. Y se los voy a contar, digamos, como a mí me sale. Después lo pueden leer si quieren y pueden incluso encontrar diferencias, porque bueno, eso es lo que pasa cuando uno narra, ¿no? Le va metiendo también algunos contenidos. El pájaro de oro básicamente se trata de, había un rey, digamos, que tenía en su reino un árbol que daba manzanas de oro. Entonces, una noche había desaparecido una de las manzanas de oro. Entonces el rey, que tenía 3 hijos varones, muy preocupado, manda a su hijo mayor a dormir debajo del árbol durante toda la noche, en realidad más que a dormir, a velar durante toda la noche bajo el árbol para cuidar de las manzanas y descubrir también alguna información sobre el robo. El hijo más grande, que es a quien más confianza le tenía, se pone debajo del árbol, se duerme rápidamente, abandona, digamos, su tarea de cuidar de las manzanas y estar pendiente del ladrón. Entonces, nada, no puede averiguar absolutamente nada sobre el robo. Entonces, al otro día el padre manda al segundo hermano, ¿no? Le da la misma encomienda, ocurre exactamente lo mismo, el segundo hermano se duerme bajo el árbol, vuelve sin ninguna información, y después termina enviando al tercero, al más pequeño, que era un hermano como con el que, un hijo, digamos, el hijo menor, que era un hijo que le producía mucha desconfianza a este padre, ¿no? Lo consideraba un bribón, como no le tenía ninguna fe, ¿no? Sin embargo, digamos, el más pequeño va, consigue mantenerse en vilo durante toda la noche debajo del árbol, cosa que sus hermanos no habían logrado, y descubre que en cierto momento aparece surcando el cielo un pájaro dorado, un pájaro de oro, que se quiere robar una manzana. Entonces, este joven alcanza, digamos, a sacar una flecha, a dispararle, no mata al pájaro, pero sí le desprende una pluma. Entonces se presenta frente a su padre con la pluma de oro y le dice, mirá, lo que está pasando es esto, hay un pájaro dorado que está viniendo a robar las manzanas. Entonces, todo el comité del Consejo del Reino terminan dictaminando que esa pluma de oro es valiosísima, que vale más que el árbol de las manzanas de oro, que vale más que todo el reino. Entonces al rey se le despierta la codicia, que es un tema que también podemos ver, la voracidad, a veces en los cuentos de hadas, en los mitos también lo vemos mucho, ¿no? Cuando hay esa codicia, esa voracidad, y cómo los dioses suelen castigarla también, ¿no? Se le despierta esta codicia, entonces quiere tener, no le alcanza con tener las manzanas de oro, quiere tener el pájaro de oro. Entonces envía a su primer hijo, en el que más confía, a traer el pájaro de oro. El hijo sale, digamos, por el camino y se encuentra, lo primero que se encuentra es una zorra. Y la zorra le dice, mira, no me dispares, no me mates, yo te puedo ayudar a encontrar lo que estás buscando. De hecho, vas a encontrarte en la vera del camino 2 posadas, una muy bulliciosa, donde hay mucha fiesta, muy lujosa, y una muy pequeñita y humilde. Yo te recomiendo que te quedes a dormir en la pequeñita y humilde. Este hermano mayor no le da demasiada importancia a la zorra, de hecho le dispara y la saca carpiendo, ¿no?
Bueno, llega a la vera del camino, se encuentra con las dos posadas que le había contado la zorra que se iba a encontrar, y dice, tonto de mí, si me iría a la humilde, tengo dinero para poder pagarme la gran posada, me voy a la gran posada, y termina, digamos, enfiestándose con todo el mundo, tomando, bebiendo, pasándola bien, y olvidándose por completo de su misión. Con lo cual, queda totalmente abortado el plan de ir tras el pájaro de oro. Como no retornaba al reino, el padre manda a su segundo hijo, al cual le ocurre más o menos lo mismo. Se encuentra la zorra le advierte, le ofrece su ayuda, el hermano desestima completamente también los consejos de la zorra, también la saca carpiendo a balazos, se encuentra nuevamente en la misma bifurcación de caminos con las dos posadas, y se queda también en la posada bulliciosa y llena de lujos, junto con su hermano mayor. No regresa al reino. Entonces, el hermano menor quiere salir a cumplir el cometido. El padre sigue sin confiar en él, pese a que ya había dado muestras de que podía hacer algo un poco mejor que sus hermanos. No quiere saber nada. Bueno, lo convence, el hermano sale al camino y se encuentra nuevamente con la zorra. La zorra le da los mismos consejos. Y lo que hace el hermano menor es escucharla, decirle además que no tema, que no le va a hacer daño, y cuando llega a la vera del camino y se encuentra con las dos posadas, decide hospedarse en la posada humilde, tal cual le había recomendado la zorra. Al otro día no había ninguna distracción, entonces se levanta y sigue su camino, y la zorra lo va acompañando hasta que llega al castillo donde se guarda el pájaro de oro. En ese momento la zorra lo que le dice es, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a ayudar a recuperar el pájaro de oro. Entonces lo que tenés que hacer es entrar al castillo cuando todos estén durmiendo, vas a encontrar en tal habitación al pájaro de oro, y vas a encontrar que hay dos jaulas para sacarlo, una muy lujosa y una muy humilde. Fíjense los símbolos que se van repitiendo, ¿no?, a lo largo del cuento. Una muy lujosa y una muy humilde. Te vas a ver muy tentado de llevarte la jaula lujosa, pero si haces eso, vas a arruinar todo, con lo cual te pido encarecidamente que no te dejes tentar y te lleves la jaula humilde. Metas al pájaro en la jaula humilde y salgas. El hermano menor va, entra al cuarto mientras están todos dormidos, encuentra efectivamente las dos jaulas y no puede evitar la tentación de llevarse el pájaro de oro en la lujosa jaula. Y cuando va a meter el pájaro de oro en la lujosa jaula, el pájaro de oro empieza a gritar, todos en el reino se despiertan, y el rey del castillo que custodiaba al pájaro de oro lo condena a muerte, ¿no? Entonces, le dice que lo va a condenar a muerte y que lo va a ejecutar al otro día, a menos que él logre ir al castillo siguiente, donde vive un caballo de oro, que siempre este rey había deseado tener, y lo trajera. Fíjense nuevamente cómo se repite también este símbolo de estos reyes, que tienen algo, pero que codician algo más también, ¿no? A ver cómo les va resonando. Entonces la zorra le dice, la verdad no te mereces más mi ayuda, pero no te voy a abandonar, te voy a seguir ayudando, vas a ir al castillo del caballo de oro, yo te voy a llevar, vas a encontrarlo en los establos, vas a ver nuevamente que hay una montura muy lujosa y una montura muy humilde. Te pido por favor que elijas la montura humilde, y no se te ocurra montarlo con la lujosa, y salgas en silencio. El hermano va, y nuevamente se ve tentado de montar al caballo de oro con la montura lujosa. El caballo empieza a relinchar, lo vuelven a descubrir en el robo, y el rey de ese nuevo castillo vuelve a condenarlo a muerte, a menos que, fíjense, le traiga del castillo vecino a la famosa princesa de oro. Una princesa dorada que valía más que el caballo, más que el pájaro, más que todo. El muchacho sale desorientado, sin saber siquiera para dónde tenía que ir, y ahí aparece nuevamente la zorra, que le dice, mira, te voy a ayudar nuevamente, te voy a compartir un secreto, y es que vas a entrar al castillo donde está la princesa por las noches va a ir a los cuartos de baño, van a estar todos durmiendo, vos la vas a interceptar, se van a enamorar, yo te vaticino que se van a enamorar a primera vista, ella va a acceder a ir con vos, pero bajo ningún punto de vista tenés que dejarla que se despida de la gente del castillo. Si haces esto, vas a salir victorioso. Bueno, imagínense, el muchacho llega, ve a la princesa, se deslumbra, ella también con él, se dan un beso, se quieren ir juntos, la princesa accede, y le pide por favor, casi llorando,
que lo ayude a, que la deje despedirse de sus padres, ¿no? Y entonces él se enternece, la deja despedirse de sus padres, y cuando sus padres se dan cuenta de lo que está ocurriendo, nuevamente apresan al joven y le dicen que lo van a decapitar, a menos que al otro día una gran montaña, ¿no?, de cosas y de basura que había frente al castillo lograra limpiarla en 8 días. Si lograba limpiar en 8 días y hacer esa tarea absolutamente heroica de limpiar en 8 días solo esa gran montaña, no lo iban a matar. Sale y pica durante 7 días, casi enardecido, sin descanso, la montaña para tratar de sacarla, y obviamente no llega a ningún lado, y justo cuando están por dar de 10 las últimas, aparece la zorra y le dice: te voy a ayudar por última vez, anda a dormir, déjame que yo me encargo. Al otro día la montaña estaba arrasada, y de muy mala gana no le quedó otra que entregarle la mano de la princesa, porque esa había sido la promesa del rey. Entonces el príncipe, el jovencito, se va con la princesa dorada, y la zorra le dice: espero que hayas entendido que me tenés que escuchar, ¿no? Ahora te voy a decir cómo vas a recuperar el caballo de oro, cómo vas a recuperar el pájaro, y cómo vas a volver para tu casa. Arman un plan que tiene que ver con que van al castillo de oro. Lo que tiene que hacer el príncipe es montar adecuadamente el caballo de oro, y el caballo de oro es tan veloz que si él logra subir a la princesa y salir corriendo, nadie los va a poder alcanzar. Es lo que hacen, se dirigen hacia el palacio donde está el pájaro de oro, vuelve no solo con el caballo, sino con la princesa, entonces el rey queda embelesado, y cuando se están saludando, manotea al pájaro de oro y se lo lleva en el caballo veloz junto con la princesa. Ahora entonces tiene todo para volver a su reino, tiene el caballo de oro, tiene el pájaro y tiene a la princesa, vuelve con mucho más de lo que había imaginado, y la zorra le dice: mira, le dice, en realidad tengo que pedirte un favor por los servicios prestados, y es que me decapites, le pide que la decapite. Y el príncipe le dice que no lo puede hacer, que no siente que no puede decapitarla, ¿no? Que no podía hacer semejante cosa. Entonces ella le dice: bueno, está bien, si no estás listo para esto, yo lo entiendo, lo que te recomiendo es que sigas tu camino derecho y que tengas muchísimo cuidado de comer carne y de sentarte en el borde de un pozo. Y el príncipe ya estaba tan contento con todas las cosas que había adquirido que no dio mucha atención. Vuelven, se encuentran con las posadas en las que originariamente había dormido este joven, y se encuentra en las posadas lujosa con los 2 hermanos, que seguían ahí de juerga interminable, se abrazan, qué sé yo, se reencuentran y deciden volver todos juntos al castillo. En determinado momento hacía mucho calor, entonces deciden parar a la vera de un pozo de agua a comer un poco de carne. Entonces el príncipe, olvidándose completamente lo que le había dicho la zorra, se sienta en el borde del pozo de agua para comer carne, y los hermanos lo empujan. Lo empujan y cae en el pozo de agua, y se llevan a la princesa, al caballo y al pájaro, y vuelven al reino con todo lo que era de él. La zorra, después de un rato en el que el príncipe estuvo sumido en la oscuridad del pozo, que también me gustaría que piensen un poco qué puede representar ese descenso, ¿no?, a ese lugar profundo, en ese momento particular del cuento, después de tanta cosa vivida, ¿no? Y lo ayuda a salir, y le dice: me vas a hacer caso por última vez, vas a vestirte de mendigo, y vas a entrar al reino, y vas a confiar en que la princesa, el caballo y el pájaro te van a reconocer, y todo se va a resolver. Él entra vestido de mendigo, este es un motivo que se repite. Odiseo, por ejemplo, regresa a Ítaca vestido de mendigo, y quien lo reconoce es su nodriza y su perro, Argos, ¿no? Son los únicos que lo reconocen. O sea que hay algo de esto también de no volver vestido con todo. Él no puede, este héroe no es un héroe que regresa triunfante, regresa como con un manto de humildad total, ¿no? Regresa vestido de mendigo, sin nada, que también es todo un símbolo que nos está, hay un mensaje ahí, ¿no? Y llega, y efectivamente la princesa se abalanza en sus brazos, el caballo lo sigue, el pájaro también, se devela el misterio y se desentraña la mentira de los hermanos mayores, que son desterrados del reino, y el príncipe finalmente puede casarse con la princesa y puede vivir en la posición que merecía. Vuelve a aparecer la zorra en la puerta del castillo, y le vuelve a pedir al príncipe que por favor le devuelva sus favores decapitándola, que realmente necesita que la decapite. Y el príncipe en ese momento ya está lo suficiente maduro como para poder hacerlo, para poder enfrentar esa dura tarea, y la decapita.
y en el momento en el que la decapita se rompe una maldición y el zorro se convierte en príncipe, y es ni más ni menos que el hermano de la princesa dorada. Entonces se reencuentra con su hermana y viven todos felices en este reino. Entonces, bueno, a mí me parece un cuento precioso, y me parece que sería muy interesante que aprovechemos también para mirar un poco cuáles son los símbolos que aparecen, ¿no? Los símbolos más... A ver, hay montones, yo recorté algunos, uno de ellos es la manzana dorada, ¿no? El pájaro, la presencia del oro, el robo, que también es todo un símbolo. El robo es un símbolo de Hermes, el patrono de los ladrones, ¿no? Que nace y roba, le roba el ganado a Apolo. El robo hermético es el robo a la conciencia, ¿no? El despistar a la conciencia, el robarle algo a la conciencia para que la conciencia se despabile. Hay lo que dicen algunas lecturas sobre el pájaro de oro, es que el hecho de que haya un robo de estas manzanas doradas, es que algo está pasando en este reino. La manzana también, como la fruta de Afrodita, y como la fruta que tienta Eva, una fruta relacionada con el deseo, ¿no? Una fruta relacionada con el eros, con la pasión. Hay una energía que está en decrecimiento en este reino, ¿no? Como un proceso depresivo de pase de umbral, en el que este rey ya tiene que empezar a pasarle el poder a estos hijos, ¿no? Y el robo de la manzana puede simbolizar ese umbral en el que está el reino, ¿no? En ese decrecimiento de la energía, en ese robo de ese eros vital que puede estar representando de alguna manera la manzana de oro, y también la necesidad de hacer un recambio y de que empiecen a tomar el poder las nuevas generaciones, ¿no? Y todos los procesos depresivos que eso implica, ¿no? Porque se entra en una profunda depresión cuando transitamos esos umbrales, ¿no? Por supuesto, la idea de que hay una repetición permanente. Una cosa que a mí me encanta de este cuento es que trabaja mucho la repetición sistemática del mismo error. Vieron que el personaje principal, si bien está más despierto que sus hermanos, y tiene la capacidad de escuchar a la zorra desde el principio, después repite el mismo error una y otra vez con el mismo resultado. Yo creo que esto es algo que, bueno, ya lo hablaba Freud cuando hablaba de la compulsión a la repetición, ¿no? Y decía que lo que no se elabora se repite. Creo que todos sabemos perfectamente lo que es esto, ¿no? Que la necesidad de repetir y de encontrarnos una y otra vez con la misma situación, aunque la conciencia de algún modo ya esté alertada, para poder hacer algo diferente. Esto pasa en muchos mitos. La cuestión repetitiva, por ejemplo, se ve mucho en los mitos en los castigos titánicos, ¿no? Por ejemplo, se ve en el de Prometeo, ¿no? El castigo titánico de Prometeo, de que todas las noches viene un cuervo, le come el hígado, al otro día se le regenera, para que a la otra noche, bueno, Sísifo, que tiene que arrastrar la piedra por un lado de la montaña para que se caiga, y al otro día volver a empezar. Esa cuestión repetitiva, la psicología arquetipal, que es post-jungiana, lo llama el trabajo sobre el aspecto titánico de la psique, ¿no? Que es un aspecto muy ciego, muy compulsivo, muy neurótico, que repite y no simboliza. Tiene una gran laguna de simbolización, no puede simbolizar. Se encuentra frente a la misma situación y repite literalmente lo mismo. Hay una laguna de simbolización, y eso se ve muy claro, digamos, en los castigos titánicos, ¿no? Entonces, por eso, un autor post-jungiano que se llama Rafael López Pedraza usa la metáfora del titán Prometeo y dice: nosotros tenemos que aprender a amarrar a nuestro titán interno a la roca, ¿no? A Prometeo, digamos, cuando lo castigan, lo amarran a una roca. Él entra junto con Hefestos y con fuerza y violencia que lo acompañan, y lo amarran a una roca. Entonces, dice Pedraza, tenemos que aprender a amarrar a nuestro titán interno, que es esa parte compulsiva de la psique, que va una y otra vez y repite el mismo error como si fuese un seteo, ¿no? Un seteo de la máquina que da todo el tiempo el mismo error y no se puede terminar de simbolizar. Por eso los ejercicios hermenéuticos y el entrar a habitar la vida simbólica es tan importante, porque vamos perdiendo literalidad y vamos ganando vida simbólica. Entonces, a mí me encanta este cuento, porque es un cuento donde el personaje tiene que aprender, y tiene que aprender vía la repetición. No le viene dado fácil el conocimiento, ¿no? Se lo tiene que ganar, y tiene que pasar por situaciones muy riesgosas, muy repetitivas, y muy groseramente calcadas, para darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer, que es escuchar a la zorra. Y ahí viene otra parte también del símbolo. ¿Qué significa escuchar a la zorra?
qué significaría en este cuento particular poder escuchar a esa especie de auxiliar de su proceso de individuación, que podemos tomarlo desde lo junguiano, tomamos que todos los aspectos que aparecen en un sueño son aspectos intrapsíquicos nuestros también. Sueño con mi madre, y mi madre también es una parte mía. Sueño con el vecino, y ese vecino también es una parte mía. Sueño, y entonces en el cuento, que también lo interpretamos casi como si fuese un material onírico, la zorra también es un aspecto de este joven príncipe, de este joven héroe. Podríamos decir que es una parte instintiva de él, ¿no? Que tiene una sabiduría muy ligado a lo animal, a lo instintivo. La zorra también es un animal que se lo considera bastante tramposo, trickster, sabio y como medio astuto, ¿no? Esta astucia la tiene la zorra, ¿no? Pero ¿cuántas veces desoímos esa voz interna que nos dice, no, 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 por acá no es, no, mirá, te va a pasar otra vez lo mismo, y sin embargo volvemos a repetir y se nos arma esa laguna de simbolización, porque no es tan fácil escuchar a la zorra a veces. La zorra está maldita, ¿no? Dentro de la psique. Somos tan racionales en Occidente que todas las otras voces quedaron malditas, ¿no? De hecho, desde la República hay una condena sobre el logos poético, ¿no? La poesía como algo engañoso. Fíjense cómo ciertas otras voces que vienen de otro lugar son malditas, son condenadas, no tienen acceso, no tienen dignidad para la conciencia, no se las escucha. Entonces esto de esta zorra apartada, ¿no? Que no tiene posibilidad, está maldita, no es escuchada, se la tira a balazos, se la saca a balazos, es como esas voces que internamente muchas veces no podemos escuchar, ¿no? Esas voces más intuitivas, instintivas, que vienen más, como casi diríamos, de la tripa, que no las podemos escuchar. Bueno, el príncipe termina como pudiendo escuchar, y también me parece muy interesante la dualidad que aparece permanentemente en el cuento entre lo lujoso y lo humilde, ¿no? Y la necesidad de recorrer el camino de la humildad, la necesidad de no dejarse deslumbrar, ¿no? Fíjense que hay muchos símbolos que son muy elevados, el pájaro de oro, el caballo, la princesa dorada, el oro también como un elemento muy particular, la alquimia lo trabajaba mucho, ¿no? La intención de los alquimistas de transformar el plomo en oro, pero para poder llegar al oro, primero hay que tomar el plomo, ¿no? Primero hay que tomar el plomo. Entonces me parece que es muy importante que puedan ver cómo el príncipe tiene, antes que poder tomar verdaderamente a la princesa, al caballo, al pájaro, al zorro, tiene que poder descender al pozo de agua, ¿no? Hay un descenso, las nequías de los héroes, que son los descensos al inframundo, que ocurren, casi todos los héroes tienen una nequía, incluso Cristo, cuando desciende al desierto 40 días, tiene una nequía donde enfrenta su sombra, ¿no? Bueno, Odiseo también la tiene, ahí se entera que su madre estaba muerta, ¿no? Bueno, una nequía, bueno, donde se encuentra con Aquiles, pasan varias cosas, en ese canto de la Odisea. Las nequías, que son los descensos al inframundo, a ese territorio geográfico que podríamos llamar el inconsciente, tiene que ver con un proceso que en principio es de confrontación con la sombra, desde lo junguiano, es de confrontación con el lado B de la psique, lo que quedó oculto, ese otro que vive en el propio pecho, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que se simboliza en general con procesos de descenso, ¿no? El pozo de agua es claramente un símbolo que puede colaborar para entender algo de este proceso profundo de descenso a un lugar que también es casi como un lugar uterino, ¿no? Imagínense un pozo de agua, ¿no? Es como casi como estar en un lugar muy regresivo, como ahí navegando en el líquido amniótico, ¿no? Las aguas también sabemos que representan el inconsciente, las emociones. A ver, me parece que acá también podemos apelar a todo lo que se ha dicho sobre el simbolismo de las aguas. Tienen ni que hablar el libro de Gastón Bachelard sobre los sueños y el agua, y él habla de todas las aguas, las estancadas, las no estancadas, las aguas móviles, las aguas cristalinas, las aguas bravas, ¿no? Pero la realidad es que me parece que lo interesante es que ustedes se imaginen cómo sería estar dentro de un pozo de agua, ¿no? ¿Cómo sería hacer ese descenso? ¿Cómo se sentirían adentro de un pozo de agua, ¿no? Poder encarnar la imaginación, más que apelar a significados, que también, y que aporta mucho, pero que puedan sentir, ¿cómo sería eso? Estás a un punto de llegar a la meta, de volver triunfante, y la caída en ese pozo ciego, ¿no? Es fuerte.
Y, por supuesto, podríamos, por ejemplo, hacer una amplificación. La amplificación es una técnica junguiana, ¿no? Súper interesante, que tiene que ver con con un contenido particular, llevarlo, ampliarlo desde la mirada de un horizonte universal, desde la mirada de buscar un elemento común, ¿no? En ese símbolo en particular, con otros símbolos que resuenan en la misma clave y que permiten, por lo tanto, amplificarlo. En realidad, amplificar es ir de lo personal a lo universal y después volver otra vez a lo personal. Entonces tomo un contenido, por resonancia, por similitud, busco algo universal que resuene con eso y vuelvo a traerlo a lo personal. Es una técnica que se usa muchísimo tanto para trabajar con sueños como para trabajar con cuentos de hadas como con mitos. Miren, acá tienen una cerámica muy antigua que les traje de El castigo de Prometeo, ¿no? Que está ahí amarrado a la piedra y está siendo, se le está devorando el hígado, ¿no? Y me parece que un elemento súper interesante que podemos usar para amplificar es que en el I Ching hay un hexagrama que se llama el pozo de agua, ¿no? Esa podría ser una amplificación, por ejemplo, ¿no? Hay una similitud entre este elemento del cuento, hay una resonancia entre este elemento del cuento y este elemento simbólico que forma parte de este gran lenguaje que es el I Ching, que también tiene contenidos altísimamente arquetípicos, ¿no? Es el hexagrama 48, que también me parece que sería interesante que hagan el ejercicio de mirarlo, ¿no? Si bien hay algo muy minimalista, porque son líneas quebradas o líneas rectas, hay un poder condensado de simbolización en eso enorme, a ver la figura que les sugiere, ¿no? Y hay una autora que se llama Laura Paradiso, que es especialista en I Ching, que dice que junto con el hexagrama 50, el 48 y el 50, son dos hexagramas a través de los cuales el I Ching se autodefine como herramienta de desarrollo, evolución y nutrición. Por eso el pozo de agua es un lugar donde abrevar, es la conexión con la fuente, con la universalidad. Entonces podemos empezar a pensar qué proceso profundo tiene que hacer este héroe, después de todo lo que vivió, sumergiéndose en ese pozo de agua. Les voy a leer una frasecita de Jung, que trabajó bastante el tema de las aguas, por cierto. Él dice, todo lo viviente surge del agua, como el sol, y en ella vuelve a sumergirse al atardecer. Nacido de las fuentes, ríos y mares, al morir llega el hombre a las aguas estigias para iniciar el viaje nocturno del mar. Esas oscuras aguas de la muerte son aguas de vida. La muerte son su frío abrazo en el seno materno, del mismo modo que el mar, que bien se traga el sol, vuelve a parirlo desde sus entrañas. La vida conoce la muerte. Es como un símbolo de muerte y renacimiento, ¿no? Uno desciende al pozo de agua, y en el pozo de agua, en esas aguas inconscientes, se recambia la dinámica psíquica, ¿no? Hay algo que cambia, hay algo que cobra profundidad, que se resignifica, y se vuelve a emerger a la conciencia con nuevos elementos, ¿no? Esto lo encontramos, este ritual del sumergirse en las aguas, lo encontramos en un montón de culturas. En la nuestra, por ejemplo, el bautismo es una inmersión en las aguas. Y es un renacimiento, ¿no? El bautismo es un umbral, es un rito iniciático. Algo pasa ahí, algo cambia en ese ritual cuando lo hacemos con profundidad, que permite que los elementos de la psique se reorganicen. Entonces, de alguna manera lo que podemos decir es que la inmersión en el pozo, a mí me parece que la caída en ese pozo es una parte importantísima de este cuento. Hay un quiebre en ese momento. Este príncipe, que está muy preocupado por lograr cosas, por conseguir el pájaro, por conseguir la princesa, por conseguir... tiene que sumergirse en las aguas profundas. Tiene que olvidarse del oro por un rato e ir, digamos, a lo profundo de la tierra. Y tiene que entrar a su propio reino vestido de mendigo, ¿no? Es como si tuviese que ir al otro polo, como si ahí hubiese una gran polarización en el cuento. Los cuentos, y este es un concepto también que trabajó mucho Heráclito, toda la psicología profunda es deudora de Heráclito, básicamente. Todos tenemos que volver a Heráclito para entender algo de la psicología profunda. Jung lo toma un montón, y toma mucho el concepto de Heráclito de la enantiodromía, que es la tendencia a que todo se convierta en su contrario, ¿no? Que es muy taoísta también, por otro lado, ¿no? La conjugación de los polos, ¿no? Entonces fíjense que de perseguir ese elemento súper elevado, que es el oro, que está
allá arriba, resplandeciente. El primer símbolo que aparece es un pájaro, además, súper elevado, desenraizado. Terminamos el cuento con un descenso a las entrañas de la tierra, ¿no? Terminamos el cuento como yendo al otro polo, como si este personaje necesitara, para balancear su propia psique, integrar lo que viene del otro lado, que en parte era la escucha de la zorra como primer paso hacia la recuperación de algo más instintivo, y en segunda medida ese descenso profundo a las aguas, que tenía que ver también con poder encontrarse con su propia profundidad, ¿no? Con su propio mundo interior, con este lugar más materno, ¿no? El lugar del oro, me parece, allá en las cumbres más elevados, los reyes, había un mundo más paterno, ¿no? Como un descenso a un mundo con elementos mucho más sensibles y maternos, para integrar eso y recién después poder volver y recuperar lo que le era propio. Así que bueno, básicamente les quería compartir un poco esta mirada. Siento que hablé muchísimo, así que la idea sería que compartan un poco, que me digan qué sienten con este cuento, qué sienten con estos elementos que hablamos. También me parece muy importante destacar que el cuento es súper complejo porque presenta una transformación de los símbolos muy grande. El pájaro se transforma, no es que el pájaro se transforma literalmente en caballo en el cuento, pero hay un corrimiento de los símbolos que muestra cómo se van transformando los símbolos en los cuales se encarna la energía psíquica, la libido, ¿no? Eso lo trabaja mucho Jung en Símbolos de Transformación, en donde el pájaro termina también emblematizándose como un caballo, y el caballo como una princesa. O sea que claramente hay algo del encuentro de este personaje con su costado femenino también, ¿no? A través de los distintos símbolos que se van presentando en el cuento. Así que bueno, quisiera que me cuenten un poco qué piensan, qué sienten con este cuento. Y bueno, qué ideas tienen, ¿no? Vamos a ir cerrando. Claro, se trata del camino del héroe, dice Dina. Sí, por supuesto, se trata del camino del héroe, absolutamente. Bueno, en general el camino del héroe está presente prácticamente en todos los cuentos. La insistencia del 3, dice Lucía, 3 hermanos, 3 elementos de oro, totalmente, ¿no? Totalmente. Ahí ver qué nos resuena de ese número 3, la gran tríada, ¿no? La Trinidad. Dicen algunos que es número de síntesis, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. El elemento superador es el 3, y para Jung la cuaternidad es el nuevo 1. Entonces es el ciclo que vuelve a empezar. El número 4 es como una representación material de la totalidad. Así que bueno, nada, creo que Ingrid tenemos que ir cerrando, ¿no? Ya, no sé si tienen algún comentario más, algo que quieran decir. El 3 del hombre, dice Dina también. Interesante ver cómo el oro, el rey, la princesa, totalmente, sí, se repite todo. La reiteración de las dos opciones que la zorra plantea y queda en cada uno, sí, totalmente. Bueno, están haciendo unos comentarios hermosos el chat, pero vamos a tener que ir cerrando. Me encantó estar con ustedes, compartirles esta pasión por este cuento. Vamos a estar haciendo otras charlas en donde vamos a poder trabajar con más material simbólico, vamos a poder trabajar con otros cuentos. Bueno, ahí hay gente re linda. Ahí está Ale, que está con su bebé escuchándome. Bueno, sé que estaba Inés, Silvia, amigas y queridas y gente querida que me acompaña. Así que bueno, eso. Les mando un abrazo enorme y estamos comunicándonos y siguiendo en contacto para trabajar con más material desde la Fundación Columbia para lo que va a ser este curso de Mapas del Alma. Bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todos. Gracias, Ada. Buenas noches.